Bueno, esta es nuestra presentación acerca de la industria petrolera y el desarrollo económico. Específicamente, vamos a comparar Colombia, Venezuela y Noruega en cuanto a su desarrollo nacional como resultado de la industria petrolera. En este grupo somos solamente dos personas, Valeria Botero y Felipe Mendieta. Las principales diferencias que nosotros encontramos se dividen en dos. Primero, es la diferencia política. En Colombia se sabe que hay un régimen democrático bipartidista, es decir, que solo hay dos partidos políticos que quieren tomar el control eh, sobre el país. Y la empresa más grande de petróleos en Colombia es Ecopetrol, pero el Estado solo ve estos ingresos mediante acciones. En el caso de Noruega, se sabe que es un régimen democrático, pero que no hay un control sobre los ingresos por parte del Estado en cuanto al sector petrolero. Y más adelante vamos a explicar un poco por qué se da este caso. Ahora, en Venezuela, eh, los poderes judicial, ejecutivo y legislativo fueron removidos por su actual presidente Hugo Chávez, que pues se está haciendo una, básicamente una monarquía, por decirlo así. Em, bueno, en cuanto a la segunda diferencia, vemos diferencias sociales que vienen relacionadas un poco con las diferencias políticas. Primero, se ve que en Venezuela hay unas malas instituciones debido a que hay una corrupción gigante y que este régimen se está encargando de hacer que las instituciones, tales como la empresa estatal pues, de petróleos venezolana, haga de sí una empresa gubernamental, es decir, pública, pero que se utiliza para otras cosas. En Colombia también hay corrupción, pero tiene unas instituciones más aceptables con sus trabajadores un poco más capacitados para estas tareas, aunque en un inicio la empresa más grande de petróleos no estaba, no tenía ni la tecnología ni los recursos para crecer de una manera satisfactoria. En Noruega, por otro lado, sabemos que es el mayor productor y exportador de petróleo en Europa. Entonces, tiene unas excelentes instituciones y por tanto se puede intuir que hay poca corrupción. Bueno, a continuación les vamos a demostrar tres gráficas que demuestran la producción de petróleo en cada país. En primer lugar tenemos la producción de petróleo en Noruega y esta gráfica la sacamos de la lectura de Rivik. Bueno, en esta gráfica se puede evidenciar que Noruega desde el 1974 tuvo un rápido crecimiento en este sector y alcanzó un pico en el año 2001. Ya después de ese año hasta el 2010 comenzó a disminuir, pero podemos evidenciar también que la producción de petróleo creció aún más que su producción de gas. En el caso de Venezuela, en este gráfico demuestra que en el 1965 hasta el 69 Venezuela tuvo una muy alta producción de petróleo, el cual después vino disminuyendo. En esta recesión que tuvieron, Venezuela luego nacionaliza la industria del petróleo y iniciando los años 90 comienza a aumentar otra vez la producción, pero esto no duró mucho debido a esto no duró mucho debido a la expropiación de Chávez y comenzó a disminuir otra vez. En el, en el caso de Colombia,
podemos ver que en general la producción en petróleo ha venido aumentando significativamente, pero no ha sido muy estable. Y pueden ver en ciertos picos, como en el 99, van disminuyendo y después vuelven a subir. Ahora, un punto significativo e importante que podemos nosotros resaltar y analizar es que se considera que Venezuela y Colombia son países de tercer mundo, mientras que Noruega es un país de primer mundo. Al Noruega ser un país de primer mundo, tiene un país pues con un nivel mucho más alto de desarrollo y mucho más avanzado, el cual le permite tener mayor alcance en negociaciones, mayores alcances en cuanto a educación para el personal, para hacerlo más calificado, para operar los procesos de extracción, al igual que para analizar y poder tener distintos tipos de métodos para estas extracciones. En cuanto a la comparación con Colombia y Venezuela, se sabe que tienen gobierno más estable que Venezuela, lo que les permite claramente beneficiarse de las ventajas que brindan de este recurso, del recurso petrolero. Y se sabe, como lo dijimos anteriormente, que tiene un índice mayor de, como por decirlo así, una disciplina y menos corrupción, lo que hace que sus instituciones tengan mayor probabilidad y cantidad, por decirlo así, de éxito. Ahora, aquí en el título podemos ver dos puntos y dos definiciones importantes, tal como es la de concesión y proteccionismo. Primero vamos a abordar la definición de proteccionismo. El proteccionismo es una doctrina económica que intenta hacer que un país favorezca a sus a sus productos y a su producción nacional frente a la competencia extranjera, dándoles así un impuesto a las competencias extranjeras por la importación y de esa manera favorecer a los productos nacionales en distintas medidas. La concesión es el otorgamiento de el derecho a explotar y a explorar por medio de distintos métodos, bienes o servicios, un punto en específico del, del lugar establecido previamente. Podemos ver que una diferencia entre Noruega, Venezuela y Colombia es que en estos últimos tiempos se tenía una industria petrolera basada en concesiones a empresas normalmente privadas, lo que les hace eh, tener una consecuencia principalmente en Venezuela, ya que esta, al tener eh, unos mayores recursos de petróleo, se pueda tener distintos conflictos frente a otros países, los cuales se quieran aprovechar de este recurso, tal como Estados Unidos. Y bueno, en Noruega sí era un poco más proteccionista y se sabe que desde el principio, desde que comenzó todo esto de la industria petrolera, tuvo un, un favorecimiento a una industria nacional, pero pues claramente regulada por los proteccionistas. Y bueno, la industria petrolera frente al desarrollo de cada país. En Noruega, como lo dijimos anteriormente, es el país que tiene
el desarrollo del sector, pues influenciado por iniciativas políticas de un mercado abierto. Es decir, que está un poco más abierta a tener más negocios y a abrirse un poco más a cartera internacional. Se sabe que es el mayor productor y exportador de petróleo en Europa Occidental y mundialmente está en el top 15 de mayores productores de petróleo, siendo el 25% de la demanda de gas en Europa, en la Unión Europea. En Colombia, desde 1991, tanto la producción como la exportación de petróleo ha crecido de manera exponencial, llegando hasta un 18% en el PIB del 2020. En Venezuela se tuvo una alta dependencia del petróleo, pero no se supo manejar, pues debido a la corrupción que venimos hablando en la presentación, y está em, la empresa estatal de, de petróleos en Venezuela es usada como herramienta de control político y se usa más como, bueno, herramienta para controlar a la población y saber un poco, llegar un poco más a esta corrupción de la que estamos hablando. Ahora bien, una similitud que hay entre Noruega y Venezuela que se puede destacar es que en ambos el Estado está en control de cómo se maneja el petróleo. En el caso de Noruega, el Estado, al estar a cargo, ellos son los que ponen las regulaciones a las empresas de petróleo que tienen, tales como Statoil. La diferencia entre estos dos países se encuentra en que en Noruega hay una democracia más estable, mientras que en Venezuela el gobierno no ha tenido la capacidad necesaria de mantener un gobierno y una economía estable, por lo cual a ellos se les ha dificultado en los últimos años beneficiarse del recurso abundante de petróleo que tienen, lo cual pudimos evidenciar en la gráfica que les mostramos, donde la producción de petróleo de Venezuela ha ido disminuyendo. En el caso de la tecnología que tienen para extraer el petróleo, en los tres países se pudieron encontrar dificultades en el momento de extraer el petróleo, pero la diferencia se encuentra en que en Noruega tenían una política menos estricta en relación a aceptar ayuda extranjera. Esto los ayudó debido a que la tecnología que ellos necesitaban para encontrar y producir el petróleo en alta mar todavía estaba en manos principalmente de Estados Unidos. Al tener estas políticas menos estrictas, se les facilitó más su desarrollo. En cambio, como pudimos evidenciar en la lectura de Dragon in the Tropics, Venezuela con la llegada del chavismo no aceptaban ayuda de Estados Unidos, ya que ellos estaban en contra de la intervención de ellos en el país. Y en el caso de Colombia, ellos se enfocaban más en la ayuda de empresas como Ecopetrol, que al iniciar su desarrollo no tenían el conocimiento o los recursos necesarios para ser totalmente eficaces. Ahora, vimos las diferencias que trae estos tres países, las tres diferencias principales que pudimos encontrar. Ahora vamos a responder a la pregunta de por qué se dan estas diferencias, por qué ocurren. Principalmente, el punto de partida son las diferencias políticas. Estas se dan porque hay una gran eh, pues parte de corrupción en estos países de Colombia y Venezuela, lo que viene también al caso de tener un índice de manejo de recursos bastante malo, es decir, que los recursos no son muy bien administrados ni llegados a sus destinatarios
lo que hace que los distintos sectores que no están beneficiados por los mal llamados amigos políticos o favores políticos tengan en su poder. Mientras que en política, en la política de Noruega, se sabe que Noruega implementó un comité para que maneje el sector petrolero de manera eh, alejada del gobierno para que se evite estos casos de corrupción y que se enfoque más en nuevas normas para las tecnologías que puedan ser más cuidadosas con el medio ambiente y más reguladas por este mismo comité. En cuanto a las diferencias sociales, podemos ver principalmente la desigualdad que en Colombia y en Venezuela se ve en una mayor medida que las clases sociales alta y media alta se ven más beneficiadas en distintos factores, tales como los, digamos, cierta credibilidad o ciertos beneficios en cuanto a estudio y estudio y educación superior, lo que hace que las personas de estos estratos más bajos no tengan una capacidad o no tengan ese acompañamiento para poder tener una educación superior y consecuentemente no llegar a trabajar o a ser parte de este sector petrolero o de cualquier otro sector. Y como lo mencionamos anteriormente, en Venezuela hay un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, lo que quiere decir que ya Estados Unidos no apadrina a Venezuela. Entonces muchos de los trabajadores, funcionarios y recursos de que brindaba Estados Unidos a Venezuela se, se acabaron con estos convenios. Ahora, según la ONU, Noruega es el país más feliz del mundo. ¿Por qué se da esto? Según esta organización, este país cumple todos los factores eh, que se analiza en cuanto a trabajo, estudio eh, y salud y pensiones, los de sobresalientes y tiene una alta esperanza de vida. Como consecuencia, también este sistema de salud, que es bastante bueno. Em, bueno, ahora las conclusiones. Bueno, ya para concluir, podemos evidenciar que estas diferencias se dan principalmente por los tres aspectos, estos tres aspectos siendo el manejo de recursos, el aspecto social y el aspecto político. El mayor nivel de desarrollo de Noruega, como ya mencionamos anteriormente, le ha permitido tener un mejor pie de negociación en el mercado internacional y además de esto, han tenido un personal más educado para poder operar los procesos de extracción y procesamiento del petróleo. Adicionalmente, esto les ha permitido dedicar más recursos a la compra de infraestructura, la cual los ayuda con estos procesos para que sean mucho más eficientes. Esto, junto a que el gobierno de Noruega es más estable que el de Venezuela, esto les permite beneficiarse más de las ventajas que tienen, que les puede brindar el recurso del petróleo y estos factores los han ayudado en su desarrollo del país y al igual con su experiencia con el petróleo. En la siguiente diapositiva pueden ver las referencias que usamos. Muchas gracias. Bueno, este es el final de nuestra presentación. Espero les haya gustado.